amado, gracias por este momento en el que pudimos alabarte, adorarte, poner tu nombre en alto, Señor. Te rogamos que tú nos estés hablando ahora por medio de tus siervos, Señor, por medio de tu palabra, que muchos puedan estar escuchando y entendiendo, Señor, porque no solamente está en escuchar, sino también en entender, tomar la palabra para nosotros y ponerla en práctica, Señor. Como decía el hermano hoy orando, no es fácil la vida del cristiano, pero no imposible. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la fuerza cada día para seguir adelante, para seguir en tus caminos a pesar de todas las contras, Señor, que muchas veces surgen en este mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de esta oscuridad, Señor, de este mundo tan oscuro, Señor, que cada vez se pone más oscuro. Ayúdanos, Señor. Perdona todas nuestras faltas y pecados en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Tomen asiento, alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Para comenzar quiero leer dos versículos contenidos en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. No necesitan buscarlo, prácticamente la saben de memoria, creo, la mayoría. Pero es bueno recordarlo porque estamos en el mes de la Biblia. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y solo decir que por eso es que tanta gente le tiene miedo a la Biblia. No, es un libro muy peligroso. Lo que pasa es que es el espejo más fiel. El espejo no solamente de lo que muestra por fuera, sino que muestra por dentro y muy profundamente. Hay espejos, cuando yo era niño había, creo que era en el zoológico, me parece que era, o en el Parque Rodó, no recuerdo, Parque Rodó. Entrabas a la sala de los espejos y allí te podías ver como quisieras. Si eras delgado podías verte gordo, si eras gordo podías verte delgado. Bueno, no sé cuántas variantes allí. Los espejos terrenales son muy engañosos, pero el espejo de la palabra de Dios es lo más fiel que puede haber. Siempre hubo profetas que no hablaban la palabra de Dios al pueblo. Y ustedes lo saben. Agradezco a Dios por este grupo que tiene bastante conocimiento bíblico, que lee la Biblia. Eso espero. Y ustedes saben si leen el Antiguo Testamento, y espero que estén leyendo el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo. Porque el Nuevo se explica conociendo el Antiguo, y el Antiguo lo entendemos conociendo el Nuevo. No se puede prescindir de uno o de otro. A veces dice, yo me aburro, pastor, tantos nombres. Bueno, los nombres pasaron por alto, las genealogías. Pero estas cosas, decía Pablo, sean escritas para que nosotros saquemos ejemplos siempre de toda la historia. Las cosas buenas hay que imitarlas y las cosas malas hay que evitarlas. ¿Lo dice así el dicho? Muy bien. Y ustedes saben que en la historia bíblica había muchísimos profetas que no hablaban la palabra de Dios al pueblo, sino que le decían cosas agradables, y lo he dicho ya en estas últimas semanas, cosas agradables al oído, con la intención
Yo pienso que la intención de estos falsos profetas era siempre estar levantando el ánimo y creando una falsa esperanza en el pueblo que estaba sometido a la disciplina de Dios. Tremendo. Y hoy día tenemos mucha gente que está a través de psicologías, filosofías y charlas motivacionales para evitar caer en el pozo de la desesperación por la situación mundial. Porque esto no es solamente Uruguay, es mundial la situación de las políticas sociales, económicas, productivas, laborales, religiosas, espirituales, todo esto. Pero además, ser profeta fiel a la palabra de Dios siempre conllevaba y sigue y conlleva sufrimiento, rechazo, desprecio, soledad, angustia, cosas que los personajes bíblicos experimentaron. Y aún el propio Jesús y los mismos apóstoles también, por hablar la verdad, experimentaron estas cosas que acabo de mencionar. Vayan buscando en sus Biblias Jeremías capítulo 15. Mientras yo sigo hablando, ustedes están buscando. Porque a Jeremías se le complicó la cosa por ser fiel a la palabra de Dios. Durante años se ha estado trabajando en traducciones bíblicas y gracias a Dios por los dones que ha dado a tantas personas para aprender distintos idiomas y dialectos y para que llegue esta bendita palabra a toda la humanidad, la Biblia, ¿no? Se ha traducido en miles de idiomas y dialectos. Ahora, mi preocupación es que estamos viviendo el tiempo ya no tanto que se traduzca, no es el problema que se traduzca la palabra, porque la tenemos por montones, por ejemplo en el idioma español, ¿no? Como también en otros idiomas. Ahora lo que se está viendo es el enjuague de la palabra de Dios, o lo que yo diría, usando una palabra bíblica, adulterando la palabra de Dios. El apóstol Pedro usa esta expresión en el capítulo 2, primera de Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice no adulterada? Porque evidentemente había adulteración de la palabra de Dios. Si no, no hubieran tenido necesidad de decirlo. Y ya en aquellos años, 2000 años atrás, se adulteraba la palabra de Dios. Y mucho más atrás también. Todos los apóstoles hablan acerca de los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Porque esto es tan viejo como el pecado en el mundo. Tergiversar la palabra de Dios. Querer hacerle perder el poder, el efecto a la palabra. He sentido decir que estos constantes cambios, esa evolución en las traducciones, no porque esta es mejor, porque la otra que es más clara, que esto que el otro, que como son intentos de llevar un mensaje más claro a la población mundial. Ahora, si el predicador la tiene clara, si tiene claro el mensaje de Dios en su corazón y en su mente, creo que va a poder transmitirlo claramente también. Pero tengo algunas preguntas que he escrito aquí. ¿Tiene que cambiar Dios su forma de hablar para que el hombre entienda? Otra pregunta que me hago: ¿tengo que cambiar yo al modo de la gente? Otra pregunta que me surgió: ¿o la gente debe cambiar al modo de Dios? Ustedes saben que yo les he dicho, por ejemplo, la autoridad en el lenguaje español, ¿quién la tiene? La Real Academia Española, ¿no? Muy respetada y respetuosa en los años pasados. Pero yo he visto esta falencia en la Academia Real Española, y que me perdonen los integrantes de esta academia, porque con el paso de los años la Real Academia Española se ha dejado presionar, influenciar por el lenguaje malo de la población.
Entonces quieren ponerse a tono con la población. Entonces la gente cada vez habla más mal. En vez de mejorar el habla, se va empeorando y la academia va bajando los niveles de calidad. Violando aún las propias reglas del idioma que desde la antigüedad están registradas. Leamos Jeremías 15 a partir del versículo 15. Está en un contexto, bueno, ustedes saben más o menos la historia de Jeremías. Durante el asunto de la gente que estaba esclava allí en Babilonia, todos los que fueron llevados, cautivos. Bueno, en ese contexto él sufrió mucho durante toda su vida por ser el hombre de Dios. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Quiero llamar un poquito vuestra atención cuando dice, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Pues fueron halladas tus palabras, yo las comí, y fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Y después el versículo 19 que vamos a mencionar más adelante. Jeremías estaba sufriendo a causa del llamado profético. A la gente no le agradaba oír su mensaje, como el de ninguno de los otros profetas bíblicos. Lo hemos mencionado ya a varios profetas en sus últimos tiempos. En realidad a los hombres, a los seres humanos no les gusta el mensaje de Dios. Esta es la realidad. Y este es el problema actual también. Ustedes saben que a mí me gusta compartir la palabra de Dios en mis estados, en alguna manera. No lo hago siempre, así como hago a veces audios y a veces no los hago. Porque no lo hago matemáticamente. Lo hago cuando tengo en mi corazón el vivo deseo de compartir. Bien. Ayer yo puse, se busca. Se busca tipos de personas que Dios está buscando. Se le decía ya a Sebastián, es interesante cómo la gente le dispara la palabra de Dios. Porque eran varios estados, ¿no? Entonces, si ustedes ven las personas que leen, hay un 20% que empezaron y abandonan. El primero llegó hasta 100 y pico y terminó, 28 personas de diferencia. Y al último de esos estados se busca, terminaron 88. Van quedando en el camino porque no quieren enfrentarse con el desafío de Dios. Lo mismo cuando compartí hoy Romanos capítulo 3. Esa fue menos la diferencia.
Pero es interesante cómo uno puede analizar la situación, el estado espiritual de la gente. Y no estoy hablando de personas no creyentes, estoy hablando de personas que dicen ser creyentes, que supuestamente tendrían que enriquecerse y decir, pero Dios me está hablando. Dios me está buscando, Dios está buscando mi vida, que sea un verdadero adorador. Dios está buscándome para que yo sea fiel. Dios está buscando, Dios me ha dado dones y quiere que yo esté sirviéndole. Pero el hombre no quiere enfrentarse a Dios, a esa búsqueda del Señor, a su corazón. Hoy se pretende, la clave para salir de este estado de angustia que estaba viviendo Jeremías, la tenemos allí en el versículo 19, que Dios le dice, si te convirtieres. En realidad yo buscando, digo, ¿cómo es si te convirtieres? La palabra más correcta en la traducción sería, si te arrepintieres. O sea, si él se arrepintiera, es estar en ese sentimiento, de sentirse así. Miren que nosotros necesitamos arrepentirnos cuando nos sentimos depresivos, deprimidos, angustiados, cuando nos sentimos que, como que Dios, ay Señor, ¿por qué estás permitiendo si yo te amo con todo mi corazón? Señor, yo te sirvo con todas mis ganas, ¿y por qué me pasa esto? Arrepiéntete, hermano, cuando estás así. Yo me he tenido que arrepentir hasta el polvo cuando me he sentido así. Y saben que cambia la situación. Pero hay que tener claro esto también, que Dios le dice que ellos se conviertan a ti. O sea, tú no te conviertas a lo que la gente quiere. Ese es el tema. Que hoy día los líderes están dejándose mover de sus principios, de sus convicciones, de su sana fe. Porque si no, tiene miedo que la gente se le va, que la gente lo va a abandonar, que va a quedar solo, que va a quedar sin recursos económicos, que va a quedar en la calle. Pero ¿dónde está el llamado de Dios entonces? Como dije que hace algún tiempo atrás, unas semanas atrás, leí una noticia cristiana que 1.700 pastores estaban renunciando. No sé si por semana o por mes, una cosa así. He dicho que esta pandemia, supuesta pandemia, porque se discute si es una pandemia o no, es el aventador en la mano del Señor. Es la prueba para probar el calibre, la calidad de cristianos y de obreros que tenemos. Si son llamados o no son llamados. Bueno, el llamado de Dios se va a mantener fiel a Dios. Y va a esperar que la gente se convierta al modo de Dios, pero no tratará de cambiar a Dios. Hoy día se pretende acomodar al predicador al gusto de la gente. Miren que esto es muy viejo. En el año 67 yo fui a una iglesia en la capital y entonces era la reunión entre semana, y éramos 7 personas. Y un órgano maravilloso, doble teclado, con pedales. Y el pastor lo encendió y dice, Germán, ¿tú sabes tocar? ¿Puedes tocar? Hay 2 himnos que yo ni los conocía, pero me defendí como gato entre la leña, dice, ¿no? El domingo a la mañana, cuando termina la escuela bíblica y el culto de la mañana, se acerca una mujer, joven, pero mayor que yo, y me atacó. ¿Cómo yo me atreví a tocar el órgano? Porque era organista de la iglesia. Y bueno, el pastor, prendió el órgano y me pidió. El pastor no tiene nada que ver, le pagamos para que predique. Esto fue en el año 67, hermanos. Así que esto es una cosa. La gente quiere que acomodar al pastor a su gusto. La gente pretende acomodar la palabra de Dios al gusto de las personas, de la gente. Se pretende acomodar inclusive a Dios al gusto de la gente. No hay tal cosa que la gente no entiende el mensaje, como están diciendo, hay que
cambiar las versiones para que sea más entendible. Porque lo saben muy bien, porque es clarito. Después voy a mencionar otras cosas. Acerca de esto voy a preguntar. Pero voy a seguir con lo que tengo aquí planificado. Si la gente no entiende a veces, hagan que, como encontramos en Nehemías capítulo 8, versos 7 y 8, que cuando descubren el encuentro, bueno, agarran el libro de la ley, dice los levitas que suba, van y se debe, bueno, los nombres allí, que si alguno quiere encontrar nombres para sus hijos, allí tiene una lista, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren qué detalle importante, que los levitas, esta lista de levitas, leían el libro de la ley, ¿no? Y hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento, cosa que muchas veces la gente no está atenta. Ese es el tema. Porque estamos a veces escuchando la palabra de Dios, pero la mente vuela. Estamos viviendo por adelantado. Ay, mañana tengo que hacer esto, lo otro. Estoy aquí, pero estoy allá, mañana. Pero el versículo 8 dice, y que leían en el libro de la ley de Dios, claramente ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y esto es lo que hay que hacer. Hay que estar atentos, hay que disponerse a escuchar, como se dispuso a escuchar a Pablo, aquella primer convertida que los otros días Seba Beltrame, hablando en sus viajes por el mundo, andaba por allá por Grecia y todo así. Entonces acá se convirtió la primera mujer europea, que todo, y la mencionó a Lidia y que todo el otro, ¿no? Que estuvo atenta a las palabras de Dios. ¿Cómo sabe Beltrame todo esto? Sabe así la historia bíblica también. Aquella mujer estuvo atenta a la palabra del apóstol Pablo. Leer claramente, como encontramos aquí, dándole sentido. No se trata de cambiar un punto, una coma, como hacen muchas versiones por ahí. Ustedes saben que hay una versión, porque dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues hay una secta que dice, de cierto te digo hoy. Le cambia los puntos, estarás conmigo en el paraíso. Que cambia totalmente el antes y el después de la palabra. Eso no podemos permitir que cambie el mensaje de Dios. Una mala lectura, una mala puntuación. Tenemos que ponerle el sentido, no hacerse de algo tan sencillo un drama de espanto y de terror. Díganme, ¿es difícil entender lo que dice Mateo 22, 37 al 40? Escuchen lo que dice Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Es difícil entender esto? ¿De qué otra manera podemos decirlo más fácil para que la gente lo entienda? Yo no le veo otra opción. Está clarita. ¿Precisa cambiar esto? No. Está clarito. Es difícil entender los 10 mandamientos de Éxodo 20. Vamos a ver rápidamente. A ver. Vamos a Éxodo 20. Díganme, es difícil entender que hay un solo Dios que dice acá. Es difícil entender que no tenemos que hacernos imágenes. Es difícil entender no tomar el nombre de Dios en vano, juguetear con el nombre de Dios. Creo que no. Es difícil entender que Dios nos pide un día a la semana para que le honremos y le glorifiquemos en culto sagrado. Es difícil entender que tenemos que honrar a nuestros padres, respetarlos. Es difícil entender
¿Que no debemos matar? ¿Cómo le podríamos aclarar esa palabra? No le quites la vida a otro. Eso es algo más difícil. Es difícil entender que no tienes que acostarte con la mujer o con el marido del otro. Es difícil entender que no tienes que robar, que no tienes que hurtar. No te apropies de los bienes ajenos. Me parece muy difícil. No robarás. Todo el mundo sabe que robar es pecado, que mentir es pecado. Es difícil entender, hablar falso testimonio, codiciar, todo esto. Es clarito. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto es un negocio redondo. Porque tenemos Biblias de todos los calibres, colores y de idiomas y versiones. Las casas de los cristianos están abarrotadas de Biblias, pero lo menos que son leídas y aplicadas. Pero es más fácil para entender esta versión. No es difícil. Lo difícil es que nosotros reconozcamos que estamos equivocados, que pecamos y queremos seguir pecando. El tema es que nosotros no queremos límites, queremos libertad de hacer lo que nos canta la gana. Hoy estamos en un mundo que se proclama la libertad, plena libertad, y el ser humano está cada vez más esclavo de sus propias concupiscencias, de sus propios malos deseos. Cada día más y más y más prisionero de sus propios errores. Pero se dice libre. La prostituta dice, yo soy libre, creo en el amor libre. ¿Y en qué puede terminar? Matada, enferma, golpeada. El joven drogadicto dice, soy libre de hacer lo que quiero. ¿Libre de qué? Y proclaman su libertad. ¿Eso es libertad? No, no es libertad. No es que la gente no entienda la palabra. Lo entiende muy bien, pero no la quiere, porque quiere un Dios y un estilo de vida condescendiente, permisivo, tolerante. En definitiva, quieren un Dios estúpido que haga lo que nosotros queremos. Yo digo, Señor, pondré esta palabra. Señor, perdóname, yo no quiero ofenderte, pero yo creo que la actitud del mundo es esta. Quieren un Dios estúpido, que puedan pasarlo por arriba y Dios no va a hacer nada. Porque Dios es amor. Dicen, la actitud de la humanidad es como que dijeran, Dios tiene que acomodarse a la sociedad actual, porque todo ha cambiado, evoluciona constantemente, Dios no puede quedarse detenido en el tiempo. ¿Se acuerdan que hay un dirigente espiritual mundial que dijo que la Biblia está pasada de moda, que hay que actualizarla? ¿Qué quiere decir entonces la Biblia cuando afirma en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué quiere decir Santiago cuando afirma que en Dios no hay cambios ni sombra de variación? Estaban equivocados. ¿No nos mostrará esto que el hombre tampoco ha cambiado? Que el hombre sigue siendo tan perverso como desde el principio y está tan necesitado hoy como ayer del poderoso evangelio de Jesucristo. Pero este evangelio no es solo como dicen los adúlteros, que yo se los he contado varias veces. Se agarran de, ni yo te condeno, pero no leen el resto del versículo. Vete y no peques más. Y vuelven con el ni yo te condeno. No me juzgue y no me juzgue, porque el que me juzga será juzgado. Son las palabras predilectas hoy día. Y yo le digo a la gente, yo no te juzgo. Es la palabra de Dios la que juzga.
Y esa palabra es la que nos ha de juzgar. Yo simplemente tengo que comunicártelo o hacértelo acordar, porque yo me lo tengo que recordar constantemente. Constantemente tengo que darme cuenta que yo soy pecador y que estoy propenso al pecado, que estoy vendido al pecado, como dice el apóstol Pablo. El mundo hoy quiere solo el Jesús de amor, pero no el juez justo, y esto es imposible. Esto es imposible. Si no, tendríamos que arrancar un mundo de páginas de la Biblia que hablan acerca del justo juicio del Señor y del gran día del Señor, donde todos tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, buenos o malos. La epístola a los romanos es quizá la más clara en presentar el Evangelio de Jesucristo, su plan salvador. Yo les aconsejaría, lean despacio la epístola a los romanos. Hace algunos años hicimos un estudio exhaustivo de esta epístola. Meditarla detenidamente, pido que la busquen ahora y vamos a leer el capítulo 10 para terminar en esta tarde. Capítulo 10. En el contexto del mes de la Biblia, pongan atención a lo que dice aquí. Son 21 versículos. Romanos capítulo 10. Pablo está hablando también acerca de la salvación de los judíos y de los gentiles. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, hago un paréntesis aquí, ¿no les suena conocido esto? Que demasiados cristianos ignoran la justicia de Dios y quieren establecer la suya propia. Esto es común. No se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso el intento que la gente quiere cambiar a Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Solamente a través de Jesucristo somos justificados. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero resulta que no se encontró ni uno. Ni uno pudo cumplir la ley para decir este puede ser salvo. El único perfecto fue Jesucristo, y aún así lo condenaron. Consideraban que violaba la ley. Dice, pero el versículo 6, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. ¿Cuál es esta palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado es no se irá, no va a tratar de huir de Dios, ¿no? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí es una palabra media de doble filo, ¿no? Porque todo el mundo, sí, si es que él usa el nombre de Jesús,
para cualquier cosa, porque piensan que viven como el diablo, pero usan el nombre de Jesús, y eso pasó cuando registra Mateo capítulo 7, ¿no? del Evangelio. Pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, yo no los conozco hacer la maldad. Así que cuidado con esto de la invocación del nombre del Señor. Porque tiene que haber una correspondencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Ahora dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una serie de preguntas para analizar muy bien. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sale la palabra, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No había traducciones en los siglos pasados, pero la gente se convertía, ¿no? Y tenía convicciones, ¿no? Digo, ¿no han oído? Bueno, antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto tiene un cierto paralelismo con el capítulo 1 que dice no tendrán excusa, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado a toda la gente del mundo. Porque por las cosas que se ven, Dios se revela. Dice, no han conocido, y hasta el final, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como dije hace algunos días, creo que podremos llevarnos una señora sorpresa en el día del Señor, que vamos a encontrarnos con gente que ni pensábamos, y gente que pensábamos no estará. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Es sencilla. Es clara. Y si te falta entendimiento, como dije hace algunas semanas, mira si has nacido de nuevo, porque Pablo dice que el velo se cae cuando se convierte al Señor. Primeramente, asegúrate de haber nacido de nuevo. Y segundo, pídele al Señor que así como Él lo prometió, que el Espíritu Santo te haga entender, te enseñe. Te enseñe. Así, humilde y sencillamente decirle, Señor, enséñame tu palabra. Quiero entenderla, porque quiero vivirla. Quiero someterme a ti, Señor. Quiero cambiar mi vida a la voluntad tuya. Perdóname cuando me he resistido y te he querido cambiar. He querido bajar los niveles de tus valores. Señor, ayúdame a acomodarme a tu propósito.
Pablo dice en Romanos 12 que no tomemos la forma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso trae paz al alma y al espíritu, y hace que nuestras vidas sean distintas. Oremos. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú preparaste a tus hombres llamados por ti, oh Señor, para una misión maravillosa, sublime, de transmitir tu palabra a la humanidad. Gracias, Señor, por aquellos hombres que fueron fieles a tu palabra, a tu voz, y que no les importó el alto precio de ese trabajo, de esa labor. Gracias, Señor, por los apóstoles también, que nos han dejado claramente establecida tu voluntad, la doctrina, los valores. Señor, ayúdanos a sobrevivir en esta sociedad tan corrupta, tan perversa, y mantenernos fieles a los valores que tú nos dejas en tu palabra. Mantenernos fieles al plan tuyo, Señor, a la realidad de que eres un Dios maravilloso de amor, pero también justo en tus juicios. Señor, enséñanos cada día cómo caminar delante de ti. Gracias, Padre, por las palabras maravillosas que dijo David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, que esta Biblia, esta palabra tuya inspirada del Espíritu Santo a los santos hombres que escogiste, alumbre nuestros pasos día tras día y nos permita ver con claridad la meta final de estar en tu presencia, el destino eterno. Bendice, oh Señor, a todos nuestros amigos y hermanos que nos miran a través de YouTube en distintas partes. Señor, que también los bendigas y puedan tomar decisiones serias en cuanto a ti, la relación contigo y la relación con tu palabra. Te lo imploro en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.